Bueno, son las 9 de la mañana con 24 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Decíamos antes de irnos al corte que estamos en la línea telefónica con Héctor Tajonar. Héctor Tajonar, bueno, pues es un intelectual que tiene pues una formación académica importante con estudios en la Universidad de Oxford y otros lugares que le han dado, digamos, un perfil muy particular, y su experiencia, entre otras cosas, está relacionada con la promoción y la actividad cultural desde la televisión hace algunos años, y bueno, pues una trayectoria, como decíamos, importante en su propia biografía, que en algún momento tuvo pues espacio y cabida en el periódico Milenio, que finalmente, bueno, pues dejó con las razones que él mismo expuso en el artículo que mencionábamos hace ratito. Hay también ahora la posibilidad de conversar con Héctor a raíz de lo que compartiste, Héctor, con nosotros sobre tu reflexión y revisión del tema Peña Nieto Televisa, una vez que The Guardian, este periódico británico, pues publicó lo que calificó como tretas sucias y un conjunto de informaciones de las que hemos estado hablando a lo largo de todo este tiempo, y que a la hora de analizar lo que sucedió en el segundo debate, pues nos llamó la atención la ausencia del tema, que evidentemente desde nuestro punto de vista es un tema de suma importancia para la democracia mexicana. Medios de comunicación, candidaturas, no solo presidenciales en este caso, sino en lo general, pero muy particularmente siguiendo de cerca este fenómeno político y social que se ha desatado en las calles con los estudiantes de la organización #Yo Soy 132, entre otros elementos. Está a la mesa, Héctor, un conjunto de informaciones y de elementos que te ha permitido a ti construir una reflexión que te agradecemos esta mañana la compartas con nuestro auditorio. Te saludo esta mañana desde México. Buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Carmen, y muy buenos días para ti y para tu auditorio. Sí, coincido totalmente contigo en que se trata de un tema de primerísima importancia para medir la calidad de la democracia mexicana y para analizar su futuro, lo cual, por cierto, ha sido desdeñado no solo por los participantes en el debate del domingo, sino también por muchos medios y analistas. Tú te preguntabas ayer por qué tanto López Obrador como Josefina Vázquez Mota eludieron el tema en el debate. Y yo creo que la respuesta es muy clara: por miedo a las represalias del consorcio televisivo, que van más allá del inmenso poder manipulador de su pantalla, programas de televisión, revistas, etcétera, además de los que hay muchos periódicos y otros medios que claramente favorecen al candidato del PRI, y ello podría haber tenido un efecto muy negativo para ambos candidatos a solo 2 semanas de las elecciones. Entonces yo creo que esa fue la razón que explica el que no se haya tratado en el debate del domingo. Ahora, yo creo que las trampas del binomio, lo que he llamado el binomio Peña-Televisa, se hacen cada vez más evidentes, y la nota aparecida el jueves 7 de junio en The Guardian ha expuesto ante la opinión pública internacional las dudosas relaciones o las relaciones peligrosas entre el candidato del PRI y la televisora más grande del país, calificadas, como tú has dicho, de tretas sucias por el prestigiado diario británico. Los voceros del candidato y del consorcio se han limitado a negar la existencia de dicho contubernio, pero ello no es suficiente, menos ahora que la credibilidad de ambos actores políticos se ha derrumbado. Y pienso que la sociedad mexicana demanda una respuesta clara y convincente sobre este asunto de primordial relevancia de cara a los comicios del 1 de julio. Y bueno, en este contexto, lo que ha significado el movimiento Yo Soy 132 es de primerísima relevancia. Ellos, estos jóvenes, han rechazado la mentira y la manipulación informativa de Televisa, así como la demagogia, el autoritarismo y la corrupción representada por el PRI y su candidato. Octavio Paz pensaba que decir no es la expresión más clara e inmediata de la libertad. Eso es exactamente lo que han manifestado los jóvenes mexicanos al haber dicho no a una larga tradición contraria al avance democrático del país. Y ese despertar de la conciencia política, ese maravilloso ejercicio de auténtica libertad de la juventud mexicana, tiene el potencial, creo yo, de lograr un cambio de dimensiones históricas que no se ha dado del año 2000 a la fecha. Es decir, la alternancia democrática
no nos ha dado ese cambio esperado. En cambio, Yo Soy 132 ha tenido resultados concretos de indudable trascendencia, como lo es el que Televisa y TV Azteca hayan transmitido el debate a través de sus canales de mayor audiencia. El debate del domingo, lo sabemos, es el más visto en la historia del país. Y otra consecuencia de la protesta juvenil es haber obligado al candidato del PRI a cambiar su actitud triunfalista y soberbia por un discurso de tolerancia. Los asesores del señor Peña Nieto se apresuraron a realizar ajustes urgentes en la estrategia de campaña con el propósito de contrarrestar el efecto negativo del afer Peña en la Universidad Iberoamericana. Y de ahí también surgió su manifiesto por una presidencia democrática en un intento de convencer a los jóvenes y a todo el electorado de las supuestas convicciones democráticas de quien es heredero de Montiel, de Madrazo y de Salinas. Veo muy difícil que lo logren. Como hemos comprobado en los últimos días, ya es muy difícil engañar a los jóvenes mexicanos y al electorado, como pensaban los asesores de Peña. Ellos creían que al no haber vivido los años dorados del autoritarismo priista, los jóvenes mexicanos se iban a identificar con la imagen de un candidato joven y exitoso, pero hemos visto que esto no ha sido así. Los jóvenes han expresado un rotundo no a la mercantilización del periodismo y de la política, y ello representa una gran lección de democracia deliberativa, Carmen. Ahí está, Héctor Tajonar, este conjunto de reflexiones. Te oigo citar a Octavio Paz y bueno, recordamos entre otras cosas lo que tú en su momento hiciste respecto a Octavio Paz, a la obra de Octavio Paz, tu relación en la televisión con Octavio Paz mismo, al ser tú pues responsable en su momento del área de proyectos culturales de la televisora de la que ahora estamos hablando también. Ahora que mencionas a Octavio Paz, bueno, aquella curaduría que hiciste del Museo en Arte de México en la mirada de Octavio Paz y otras cuestiones que te vinculan necesariamente con la figura de Paz. Ahora que lo citas, la frase es más que pertinente, es decir, esta cosa consustancial a la democracia, la posibilidad de decir no. Así es. Eso pensaba Octavio Paz, pero el decir no es esa expresión más espontánea, más clara, más inmediata de la libertad, que desde luego es un elemento fundamental de la democracia. Y eso es lo que está en juego ahora, porque esta relación sospechosa entre Televisa y Peña Nieto, pues creo yo que ha vulnerado la equidad en la contienda, que es un elemento fundamental, esencial de las elecciones democráticas. Además, claro, de haber violado en la letra y el espíritu los artículos 41 y 134 de la Constitución y el 350 del COFIPE. Y bueno, tu comentario del inicio, Héctor, sobre la ausencia del tema en el segundo debate presidencial, que sin duda llama poderosamente la atención, es crudo también, es crudo lo que dices. Yo creo que sí, Carmen, porque realmente el poder de Televisa y de TV Azteca unidos no solamente es de la pantalla de la televisión, que es sin duda alguna el medio de mayor penetración en México y en el mundo, pero sobre todo en México, donde más del 80% de los ciudadanos se informa a través de la televisión, ¿no? Entonces el poder es extraordinario, pero a ese poder de la televisión hay que agregar los tentáculos de estas televisoras en revistas, en medios impresos, y también el poder ahora del candidato del PRI y del partido antes hegemónico, que busca mediante este método tramposo, en mi opinión, el volver a ocupar la presidencia de la República. ¿Estaremos frente a una contienda donde se han cerrado los números, como se presume en algunas de las campañas, y estaremos realmente en una elección que se definirá por una nariz? Yo creo ¿Y cualquier cosa puede pasar? Yo creo que cada vez... ¿Y en ese escenario no conviene enfrentarse a las televisoras? Exactamente. Y es lo mismo que pasó con la llamada Ley Televisa, ¿no? ¿Qué explica que haya habido un voto unánime por esa ley llamada Televisa, ¿no? Pues porque estaba negociando todas las pautas informativas, todas las pautas publicitarias, antes de las elecciones del 2006,
¿no? De las que seguimos hablando, por cierto. De las que seguimos hablando. Y entonces ese es exactamente el criterio que prevalece en todos los políticos y sobre todo en los candidatos, ¿verdad? Estando a 2 semanas de las elecciones, ¿no? Entonces es claro que se intimidaron, independientemente de lo que decía ayer Lorenzo Meyer, de que en el caso de López Obrador no quería parecer como rijoso, etcétera, ¿no? Pero yo creo que el asunto de fondo es este, ¿no? Hay un temor de ese inmenso poder que representan las 2 televisoras y el PRI, ¿no? Que unidos, bueno, pues estamos viendo que Peña Nieto ha tenido una ventaja que me parece a mí desproporcionada desde el inicio de la campaña. Pero esto yo lo atribuyo en buena parte, no totalmente, pero sí quizás sea el elemento principal, a que Peña Nieto ha tenido una presencia en los canales de Televisa, en los informativos, en programas especiales, en sus revistas, etcétera, desde que tomó posesión como gobernador del Estado de México, ¿no? Entonces, esto me parece que es una campaña velada que lleva 6 años. Entonces, por eso yo relaciono mucho esto de Peña Nieto con la actitud de su antecesor, Roberto Madrazo, en esa carrera de maratón en Berlín, que cruzó la meta, ¿no? En actitud triunfal, habiendo corrido solamente menos de la mitad del recorrido necesario, reglamentario, ¿no? Entonces yo hago esta asociación entre esa trampa de Madrazo, que es un paradigma del PRI, con las trampas mediáticas ahora utilizadas por Peña Nieto, porque lo que hizo Peña Nieto es iniciar esta carrera, ¿no? 6 años antes que los demás, y con un apoyo de la televisora a través de esta palabreja que se llama infomercial, ¿no? Y que en sí misma revela el engaño, porque es una información un comercial, disfrazado de información, ¿no? Entonces allí hay una trampa, y es una pena, ¿no?, que esto no haya sido frenado por las autoridades electorales del país, porque hay una ambigüedad en la ley. Una ambigüedad que yo no encuentro, porque si leemos el 134 constitucional, el 41, el 130 del COFIPE, pues es muy claro lo que dicen y el espíritu de estas leyes, ¿no? Entonces yo realmente celebro mucho que The Guardian, que es un periódico de prestigio internacional, yo viví varios años en Inglaterra, y entonces era y sigo siendo lector de ese periódico y conozco su seriedad, y ellos lo han explicado también en este asunto que ha causado gran controversia, ¿no? Han explicado por qué ellos han publicado este asunto, ¿no? Y sus argumentos son muy sólidos, creo yo. Pues sí, la explicación incluso que se da de por qué publicar lo que publicaron, como dices, es sumamente interesante, y bueno, pues la hemos aquí comentado ampliamente, como merece un tema así para una sociedad como la nuestra. Héctor Tajonar, te agradezco mucho que hayas compartido este conjunto de ideas y de reflexiones sobre esto que coincidimos es un tema crucial para la viabilidad y la calidad de la vida democrática en México. Veremos qué sucede. Falta poco para saber qué resuelve pues la sociedad mexicana a partir del ejercicio de las urnas el próximo 1 de julio. Pero bueno, claro, lo más importante en este momento es que la moneda está en el aire, y claro, ciertamente cambiaron ciertos ejes del grado de incertidumbre democrática que debe existir de no saber con anticipación quién va a ganar. Y ojalá esta actitud crítica del movimiento Yo Soy 132 se traduzca en un voto consciente, un voto reflexionado el 1 de julio. Héctor Tajonar, pues estaremos en ello. Gracias por estar aquí y nos mantenemos en comunicación, si me lo permites. Muchas gracias, Carmen. Gracias a Héctor Tajonar, que bueno, pues efectivamente estuvo en Inglaterra porque allí estudió parte de sus estudios de ciencia política en la Universidad de Oxford. Y bueno, pues este hombre que durante varios años estuvo relacionado con Televisa, decíamos, a través del tema de los proyectos culturales. Una buena cantidad de los programas culturales que desde la televisión se han hecho en los años anteriores, hace algunos lustros, bueno, pues vinculados no solamente, pero sí de manera muy importante con el personaje que hoy todos conocemos como Premio Nobel de Literatura, Octavio Paz. Y bueno, pues está
esta reflexión que hace, que es más que atendible por el momento que se está viviendo y sobre todo después de la publicación de The Guardian. Así que bueno, pues son las 9:39.